Hey, saludos, buenos días tengan todos y bienvenidos a este su espacio. Comentemos un poco acerca de la Biblia. Y a propósito que estamos en este mes de la Reforma Protestante, es el mes de octubre, donde cada año celebramos o conmemoramos un aniversario más de este movimiento religioso que marcó un antes y un después en la historia. Nosotros en este día vamos a hablar un poquito sobre este tema acerca de la Reforma Protestante. Gracias a todos por acompañarnos en este día. Bien, y hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo hermano Uriel Rodríguez. Bienvenido, querido hermano. Buenos días, ¿cómo te sientes? Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación nuevamente que me hace de poder estar aquí, poder compartir, ¿verdad? Y comentar acerca de lo que fue pues este momento histórico, ¿verdad? De la Reforma Protestante. Así que muchas gracias. Amén. Celestial, Bien, te vamos damos a tantas orar y gracias, mi vamos. Dios, por la oportunidad nuevamente que nos das de poder estar, Padre Celestial, aquí en la radio, mi Dios. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, y ponerla en práctica. Que este momento que vamos a tener, mi Dios, sea de mucha edificación, Señor, para todo aquel Padre Celestial que ande buscando, mi Dios, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, Padre Celestial, y que podamos, que seas tú, mi Dios, dándonos la sabiduría y el entendimiento, mi Dios, en todo tiempo para que pues tu obra siga caminando, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, antes de nosotros pasar a la parte histórica, hablar un poquito sobre lo que fue ese movimiento, nosotros queremos hacer una breve introducción de lo que significa la palabra reforma, y en la Biblia vemos muchas de esas reformas que fueron hechas. Hay reformas en el ámbito político, hay reformas sociales, pero en este caso vamos a hablar de las reformas ya en el ámbito espiritual o religioso. En la Biblia encontramos hombres que fueron instrumentos de Dios para desarrollar movimientos de reformas. Y uno de ellos es el rey Josías. El rey Josías. Por eso vamos a leer un poquito sobre la historia de Josías, quién fue Josías y cómo fue un instrumento de Dios, cómo fue usado por el Señor para abrir los ojos del pueblo y para que el pueblo volviera a tener comunión con Dios, porque el pueblo se había descentralizado totalmente de la voluntad de Dios. Así que, Uriel, tenemos la cita ahí. Sí, está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 3 en adelante. Y bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, Segunda de Crónicas 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además
los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Wow, impresionante. Y invitamos a los oyentes a leer este pasaje completo para que conozcan un poquito más de la vida de Josías. En primer lugar, Josías se propuso purificar el culto al Señor, o sea, restaurar el altar, que había un descuido total. Fíjate, como tú leías, era un ambiente de apostasía increíble. Es decir, el pueblo había dejado a Dios y había dejado los principios, Uriel. Sí, no, lo que podemos entender aquí es que tenían imágenes, pastor. Había imágenes, esculturas, había de todo, menos presencia de Dios, menos comunión con Dios. Había más comunión con todas estas cosas hechas por manos de hombres. Y lo que llega a hacer Josías, me llama mucho la atención, dice, llega a derribar, llega a quitar todo esto para poder ahora dar paso, ¿no?, a lo que sí realmente importa, que es la comunión que podemos tener con Dios. Y el libro, la ley de Dios, estaba abandonada. Lo que movió a Josías, evidentemente fue el Señor que lo movió a todo esto. Pero dice la Escritura que Josías descubrió en el libro de la ley que estaba en el templo, y al leerlo, Josías se dio cuenta de que el pueblo de Israel se había alejado de los mandamientos de Dios. Fíjate que el propósito del enemigo es que la gente se aleje de la palabra de Dios. Sí. Y le crea más a lo que dice un hombre que a lo que Dios dice en su palabra, porque el conocimiento es luz. Entonces, en una iglesia que no se predica la Biblia, que no se enseña la Biblia, que no se proclama el Evangelio, que la gente se mueve más por sueños y visiones y que Dios me dijo, entonces la gente no se guía por lo que Dios está diciendo en su palabra, sino que todo el mundo está diciendo palabra de parte de Jehová, pero la Biblia está cerrada. Sí. Entonces, eso es lo que trae mayor confusión en el pueblo. Y eso es lo que hace que el pueblo se aleje de Dios. Sí. ¿Querías comentar algo? Sí, no, es cierto, pastor. La verdad que cuando, como lo mencionamos en la vez pasada, que todo mundo conoce la Biblia de Dios, pero muy pocos conocen al Dios de la Biblia. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, vamos a caer en las garras del enemigo. Entonces Él va a poder hacer lo que quiera con nosotros, porque no vamos a tener las herramientas necesarias para poder defendernos y contrarrestar esos ataques. Lo que veo yo en estas reformas, como le llama aquí el texto, es de que tiene que haber ese cambio. Uh-huh. Tiene que haber ese cambio, primeramente en la persona que quiera hacer el cambio, ¿verdad? Y para eso Él, como rey, yo lo veo así, que Él quiere transmitir esto al pueblo, a manera de que el pueblo también esté en el mismo sentir que Él. Y que entienda. Y que entienda. Mira, dice, por lo tanto implementó Él una serie de reformas, pero esas reformas iniciaron, ¿sabes qué? Destruyendo los ídolos y altares paganos. En primer lugar, había que sacar todo eso. Todo eso. Escucha, hasta dónde el pueblo se había corrompido. Había adorado ídolos falsos. O sea, se había postrado delante de las imágenes que tienen ojos y no ven. Y se habían olvidado de los principios que ya Dios le había enseñado por medio de sus santos profetas. Sí. Pero también vemos otro ejemplo. Este es el caso de Josías, que Josías
después de haber destruido todos estos altares paganos y cesó toda adoración a dioses paganos, entonces Josías restaura el culto y dice que celebra la Pascua, que durante mucho tiempo no se había celebrado en Israel. Ahora encontramos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, que es Segundo de Reyes, capítulo 18. Si lo puede buscar, Segundo de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer versículo 20 por ahí. Sí, Segunda de Reyes 18, del 20 en adelante. Sí, si lo tienes. Dice así, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora, pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, al rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa a Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras, y a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid, y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Ok. ¿Qué encontramos allí? Allí encontramos amenazas del rey de Siria, Sennacherib. Él estaba amenazando a Ezequías, que era el rey de Judá. Sin embargo, Ezequías fue un instrumento en las manos de Dios para traer reformas claves, importantes, y volver el corazón del pueblo hacia Dios. El pueblo había abandonado los principios de la palabra de Dios y Josías fue un instrumento, y lo vemos también en 2 de Crónicas 29, donde allí vemos que Ezequías eliminó la adoración de ídolos, restableció la observancia del culto al Dios verdadero y restauró el templo, el sacerdocio, volviendo a celebrar la Pascua y otros
otras fiestas y rituales religiosos que habían sido abandonados. Entonces, yo creo que de tiempo en tiempo siempre hay que hacer como una reforma y pasar balance y revisar lo que nosotros estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, o qué hay que quitar o qué hay que cambiar. Porque el corazón del hombre poco a poco se va desviando. Y más aún cuando la iglesia comienza a involucrarse en otras cosas a las que no fue llamada. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si la iglesia se involucra en otras cosas y deja su principal labor, que es predicar el evangelio, ser sal y luz en esta tierra, y se entremete o se enreda en otras cosas, entonces abandona lo principal, es necesario hacer una reforma para volver al altar. Sí. No, y hay muchos ejemplos así como este, pastor, como Moisés, ¿no? Cuántas veces el pueblo se iba por otro lado y no acataban el consejo directo de Dios, viendo esa nube que les cubría, ¿verdad? Durante el día, viendo esa sombra que les cubría y viendo cómo por la noche eran protegidos por Dios también. Y en varias ocasiones ellos se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios, ¿verdad? Por lo mismo, porque se alejaban de los mandamientos de Dios, y por ende resultaba de que hubo ocasiones que Dios estaba tan cansado de este pueblo porque no hacía caso, no escuchaban los mandamientos que Dios les daba por medio de Moisés. Hay muchos ejemplos también así. Claro que sí. Y nosotros queremos mencionar de este caso que sucedió precisamente en este mes de octubre, el 31 de octubre del 1517, donde un hombre, no solamente él, fueron muchos que intervinieron en este proceso porque fue un movimiento teológico, donde ellos comenzaron a ver que lo que se estaba enseñando, las prácticas de la Iglesia Católica, no estaban totalmente desvirtuando la palabra, no era lo que decía las Sagradas Escrituras. Ellos enseñaban de que el hombre era salvo, pero era salvo por medio de la fe en Jesucristo más las obras. Y que no solamente era la Biblia era un medio para el hombre conocer a Dios, pero también las tradiciones de la iglesia. Es decir, ellos le añadían cosas. Entonces ahí fue donde Martín Lutero, el 31 de octubre del 1517, pues él clava aquellas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Allí como una forma de protesta de lo que estaba aconteciendo. Sí, sí, y resulta que a este acontecimiento tan grande, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, la iglesia romana no solo era la fe en Jesucristo, sino por obras. Entonces, y aparte de las obras, las indulgencias que usted tenía que comprar, más que todo monopolizaron la salvación. Monopolizaron eso de que podías comprar tu boleto al cielo por medio de indulgencias, y mientras más dabas, pues más posibilidades tenías de llegar al cielo, ¿verdad? O de no pasar el tiempo que mencionan que no es bíblico, que le llaman purgatorio, este lugar que prácticamente te hacía, al pagar indulgencias, el no pasar el tiempo o hasta poder sacar un familiar tuyo de este lugar. Entonces, lo que hace Lutero es protestar en contra de todas estas injusticias, de la corrupción, y da esto, ¿no?, al gran movimiento no solo en Alemania, sino que en toda Europa, pastor. Correcto. Y sabes que las reformas se basaron principalmente en 4 preguntas básicas. ¿Cómo es que una persona se salva?
Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿dónde está la autoridad religiosa? La otra pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Es decir, cuando tú respondes estas preguntas, de ahí fue que surgieron lo que luego posteriormente se llamó las 5 solas o las 5 doctrinas esenciales de la Reforma: sola Escritura, sola gratia o solo la gracia de Dios, sola fide, solo por fe, solos Cristos, solo Jesucristo. Hermanos, y solo a Dios sea toda la gloria. Soli Deo gloria. Entonces, cuando tú vas a las enseñanzas de la iglesia en tradiciones, en doctrinas, en dogmas de hombre, tú te estás alejando del Dios de los cielos. Entonces, lo que Martín Lutero y aquellos reformadores, lo que ellos quisieron que la iglesia volviera a la palabra, volviera a revisar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ellos, leyendo un pasaje como Romanos capítulo 5, versículo 1, que habla de la fe, no sé si puedes buscarlo y compartirlo, que habla acerca de la fe. 5, versículo 1. Oh, sí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. Es decir, no hay otro medio, es solamente por fe. Por eso es que surge entonces soli o sola fide, que es salvación solamente por la fe en Cristo. El creyente no es salvo por sus obras. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Evidentemente el Señor nos creó obras para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice la Escritura. Sí. Pero el hombre no se salva por sus obras, sino que fue salvo para hacer buenas obras. Es todo lo contrario. Sí. Porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Sí, no, y Efesios 2, Efesios 2, capítulo 2, versículos de 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, resulta que en ese tiempo era hasta penado por la iglesia el poder tener una Biblia, el poder traducir una Biblia. O sea, no había la libre expresión de poder interpretar la Biblia. Lo único que la interpretaban eran ellos. Entonces Lutero hace estas tesis en referencia a todas estas injusticias, y otros reformadores de igual manera en otros países, porque sabían de que la gente podría tener un acceso a eso y ahora poder ver a la luz de las Escrituras qué es lo que realmente Dios quería, ¿no? Sí. Mira, nosotros queremos en este día detallar un poquito acerca de estas 5 solas que fueron los postulados esenciales de Lutero frente a las enseñanzas del catolicismo romano. En primer lugar, como tú bien mencionabas, sola Escritura, solo la Escritura. Solo la Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y de la práctica. La Escritura y solo la Escritura es el estándar por el cual se deben medir todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Es el detalle, hermano, que cuando se añaden cosas en la Iglesia que Dios no ha mandado, que no están escritas, o sea, haz lo que la Biblia dice que haga. Ahora, si la Biblia no dice que haga, no lo manda, no lo hagas. Sí. No lo hagas porque Dios no lo está mandando en su palabra. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. La Biblia, hermanos, es la única autoridad. Fíjate que la Iglesia tenía al Papa como la autoridad. Sí. O hasta el día de hoy lo tienen como una autoridad. Sí.
que lo que él dice el Papa, pues, es como una orden. Sí. Pero en este caso, nosotros, y era una de las enseñanzas de la Reforma, presentaba la Biblia. Dios y la Biblia son la máxima autoridad en la iglesia. Entonces, el conocimiento de Dios es luz. La gente comenzó a leer la Biblia y a abrir los ojos y decir, no, espérate, esto no es la verdad, me voy de aquí. Y comenzó a abandonar estas iglesias con esa falsa doctrina, ¿verdad? Sí, ¿no? Y resultó una repercusión bien grande porque quienes pasaron a ser quienes eran la autoridad, ¿no? Completa en ese tiempo, llegaron a dividirse. Uh-huh. Entonces, y este movimiento surgen personas de la alta realeza que comienzan a dividirse de la iglesia y comienzan a seguir las enseñanzas de Martín Lutero, ¿no? Entonces resultó un problema bien grande porque ahora la gente ya podía tener acceso con la invención de la imprenta y todo esto que en ese tiempo se dio, ya podía tener un poco más de acceso a lo que nosotros podemos ahora leerlo, entenderlo, predicarlo, meditarlo, ¿verdad? Entonces así Mira este detalle. Dice que antes que Lutero tomara un martillo y se dirigiera a la iglesia de la Capilla, también hubo hombres que defendieron la Reforma, que defendieron el verdadero evangelio, hombres que hicieron apología de la fe. Entre ellos estaban John Wycliffe, estaba también un teólogo inglés que fue condenado como hereje, porque así lo consideraban, hereje, y eran condenados a la hoguera y muertos. Pero estaba también John Hus, un sacerdote de Bohemia que fue quemado en la hoguera en el 1415 por su oposición abierta a Roma. También Girolamo Savonarola, un fraile italiano que fue ahorcado y quemado en el 1498. Es decir, que no solamente fue Lutero, hubo hombres también que hicieron defensa de la fe ante lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Sí, y es bien importante mencionar a John Wycliffe porque él traduce la Biblia del inglés, traduce la Biblia del latín al inglés. Y resulta que ya John Wycliffe ya habían pasado 30 años, pastor, de que él había muerto. Y lo que hace la iglesia es, saca sus restos y quema sus huesos y son tirados al río. Wow. Entonces podemos ver hasta qué punto llegaba la manera de tratar a estas personas que defendían la fe. Mencionó usted a Hus, John Hus también, él es llamado a retractarse de lo que él estaba predicando y le dicen a él, ven, no te va a pasar nada. Esa misma vez que lo apresan, lo juzgan y termina en la hoguera como un hereje. O sea, todas estas personas que fueron antes del movimiento que Martín Lutero lo expandió a mayores rasgos, pues ya habían personas que defendían la palabra de Dios. Lo segundo que Martín Lutero y aquellos reformadores sostenían era que la salvación era solo por la gracia. La salvación es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no por ninguna obra que hagamos. La bendición de Dios en Cristo es la única causa eficiente de la salvación, y esta gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, liberándonos de nuestra esclavitud del pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Así es. Y realmente lo que ellos estaban presentando no era algo nuevo. Era sencillamente lo que Pablo también había presentado, lo que vemos en el libro de Romanos, en Efesios, lo que encontramos en las cartas paulinas, Efesios capítulo 2, donde Pablo dice que
hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ellos lo que estaban presentando, ustedes están diciendo una cosa, pero mira lo que dice la Escritura. Esto es lo que Dios está diciendo. Porque ese es el detalle, hermano Uriel, cuando se tiene la Biblia como un amuleto simplemente, y no se lee, y no se estudia, y la gente tiene su Biblia cerrada, y no lee ni estudia lo que Dios está diciendo allí. Sí, y precisamente cuando es juzgado Martín Lutero, pastor, se le dice, ¿no?, que se retracte de todo lo que él ha dicho, y le dan un cierto periodo de tiempo, y él dice, quiero tiempo. Cuando regresa les dice esto: al menos que yo pueda ser convencido por las Sagradas Escrituras o por una evidencia lógica congruente, yo no puedo retractarme de estas cosas. Aquí yo me paro, que Dios me ayude. Ahora, todas estas cosas suceden, pareciera como con una coincidencia, ¿verdad? Pero más bien es una diosidencia. Dios está orquestando la historia del mundo desde los años 1400, desde la invención de la imprenta, y de ahí Martín Lutero con estas 95 tesis impresas y distribuidas por toda Europa. Esto vuela como fuego, pastor. Vuela como un fuego. Uh-huh. Al mismo tiempo, pues el clero se había caracterizado por muchísima corrupción, y en la mente de mucha gente estaba esto, ¿verdad? Esta inquietud, esto que estaba pasando. Entonces, vemos de que Dios prácticamente es el que articula uh-huh. para que se dé todo esto desde los años que comenzaron estos otros reformadores. Ahora, el tema central en el que se especificaba Martín Lutero era ese. El eje central de la reforma fue que la salvación era solo por fe. Solo por fe. Solo por fe. Entonces el tercer postulado dice sola fide, la salvación por la sola fe. Somos justificados solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción, escuche bien, la única satisfacción posible de la norma perfecta de Dios. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no se pone en lugar nuestro? Era imposible que el hombre fuese justificado por las obras de la ley. Nadie. Fíjate que aún los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran insuficientes, porque estos sacrificios solamente cubrían el pecado, lo cubrían de manera temporal por la sangre, sí. Porque sin derramamiento de sangre, como dice el escritor a los Hebreos, no se hace remisión. Entonces era necesario derramar sangre, porque la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir. Sí. Se elegía un cordero inocente, ¿sí?, para que muera en lugar del pecado cometido. Sin embargo, Cristo como Cordero de Dios, y cuando Juan le anunciaba, le proclamaba, he aquí el Cordero de Dios, no dijo que cubre el pecado, sino que quita. Sí. Que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está la diferencia. Cristo ocupó el lugar que nos correspondía. Él pagó esa deuda impagable, sí, por el hombre. Él se puso en el lugar nuestro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios y darnos vida eterna y esperanza. Y es por eso que nosotros abrazamos esa verdad. El hombre justificado por medio de la fe. Sí. Martín Lutero, al leer Romanos capítulo 5, el Señor trató con él fuertemente, Dios trató con él fuertemente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sí, igual como menciona también Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos también, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y fue ese sacrificio cuando Jesús dice en la cruz, pastor, consumado es. En el original suena la palabra como la deuda ya está pagada, ¿verdad? Entonces podemos ver de que aquello que comenzó en Adán por medio del pecado, aquella deuda que comenzó en Génesis, ya Jesús la paga completa. No. Ya no hay más deuda. Ya no hay más deuda. Ya no hay más deuda, entonces. Es abrazar por medio de la fe ya lo que se hizo. Sí. En Hebreos dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí. ¿Me entiende? Entonces, el Señor hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Amén. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Venir a Cristo en arrepentimiento y en fe, y abrazar por medio de la fe, confiar en la obra que Cristo hizo. De eso se trata el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es esa, consiste en eso, en anunciar lo que Cristo hizo. Decirle al pecador, hay esperanza, no todo está perdido. Cristo pagó el precio, pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Bien, entonces, el punto número 4 habla de solos Cristos, que es en español solo en Cristo, dando a entender de que la salvación se encuentra solo en Jesucristo. Nadie ni nada más puede salvar. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. Si no se declara la redención de Cristo, si no se insta a la fe en su resurrección, no se ha predicado el Evangelio. El Evangelio consiste en eso. Ahora, una doctrina, una enseñanza, una iglesia que te dice, sí, nosotros creemos en Cristo, pero también creemos en esto. Te está presentando dos caminos. Sí. Y hay otros que tienen 3 y 4 caminos. La Biblia nos presenta un solo camino, que es Jesucristo. Él es el camino al Padre. Sí. Y qué triste escuchar también de muchos que hoy en día enseñan que Jesucristo no es Dios, que muchos enseñan que Jesucristo es un ángel, simplemente, o es un profeta, o es alguno de los profetas que había de venir. Como él mismo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? Y ellos comenzaron cada uno a decir lo que la gente pensaba. Pero Pedro recibió una palabra inusual, una palabra que fue dada por Dios, que no vino de su mente, de su conocimiento. Porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí. Y es bien importante porque también fue Pedro que en Hechos capítulo 4 dice esto, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Wow. Lo que decía Lutero ahí. Dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos ver claramente que la misma Escritura nos explica de manera contundente en qué tenemos que creer. No hay otro nombre. Sí. No hay otro nombre. Sí. O sea, el único medio para el hombre ser perdonado tiene que acudir a la cruz, a Cristo. Entonces, predicar un evangelio sin cruz es un evangelio sin Cristo, sin esperanza. Es decirle al hombre, tú estás condenado para siempre, no hay esperanza. Entonces, por eso aquellas mujeres corrían con gozo a anunciar que el Maestro había resucitado, porque ahí estaba la esperanza, el meollo de la fe. Por eso
Pablo dice, por ejemplo, en Corintios 15, hablando de la resurrección de los muertos, dijo, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, Sí. vana es nuestra predicación. El Evangelio consiste en eso. Cristo está vivo, resucitó al tercer día y ha prometido regresar por segunda vez. Y es por eso que nosotros predicamos un Evangelio vivo, no un Evangelio de tradiciones muertas. Es verdad. Como tenían la iglesia tradicional, que la gente estaba pues esclavizada a tradiciones, pagando por sus familiares muertos para que los sacaran del purgatorio y los llevaran a descansar al cielo. Imagínate, qué engaño, Terrible. qué engaño. Entonces Sí. era un negocio que había. Sí, no, y era un negocio redondo y prácticamente quien lo hizo en ese tiempo, pues lo hizo para cubrir los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esa era la finalidad. Les llevó, parece que como 120 años construirla. Entonces el dinero tenía que salir de algún lado, ¿verdad? Y lo hicieron con ese único fin, no era con el fin de ayudar a las personas, de mejorar la calidad de vida de los campesinos, que en ese tiempo eran demasiados, muchos trabajos forzosos, la paga demasiado poca. Entonces todas estas injusticias llevaron a estos reformadores, a Lutero, específicamente a él, a exponer, ¿no?, como forma de protesta, lo que después resultó en una gran bendición, pastor, para toda esta área de Europa, con la expansión del Evangelio de Cristo ahora con mayor fuerza, ¿verdad? Correcto. Y fíjate, ya que tú mencionas eso, hoy en día se ha cambiado quizás la manera de hacerlo. Hay muchas iglesias que quizás no cobran las indulgencias en ese sentido, no las cobran. Pero es como si tuvieran el mismo perro, pero con otro collar, ¿verdad? Sí. Porque el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que es un evangelio falso, donde le prometen a la gente, ven, siembra por tu hijo que está preso, ven, ofrenda que Dios te va a sanar. O sea, le están dando el mismo perro, pero con otro collar, ¿verdad? Porque están lucrándose de la fe. Y mucha gente está creyendo en tanta basura. Hay iglesias que te venden el agua, te venden el aceite, te venden el paño ungido, te venden la rosa de Sarón, el agua del Jordán. Sí. O sea, un sinnúmero de cosas. Y la gente acude masivamente. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es satisfacer su necesidad. La gente no quiere a Cristo, no quiere compromiso, lo que quiere es el bien de Dios. Lo que quiere es que el Señor lo sane, o que el Señor le ayude en su problema, o que el Señor le dé una casa. Entonces hay mucha gente que da testimonio y dice, no, Dios me dio mi casa, y así también Dios te puede dar tu casa. Yo di una ofrenda y Dios me dio mi casa. Hermano, usted no le va a tumbar el bolso a Dios. Dios es soberano. Así es. Dios es soberano y Dios sana a quien Él quiere. Y Dios prospera a quien Él quiere prosperar. Él es soberano. Entonces a veces nosotros pensamos hacer como una especie de trueque con Dios. Yo te voy a dar esto para que tú me devuelvas aquello. Uriel. Sí, y eso era lo que pasaba, pastor. Y en este tiempo, como usted dice, se ha cambiado, ¿no?, de cierta manera algunas cositas, pero sigue siendo lo mismo porque están haciendo negocio con la fe de las personas. Entonces, y están monopolizando la salvación de esa manera, al decirle, no, si tú das, Dios te lo va a multiplicar. Cuando nosotros sabemos que la mayoría de gente que hace eso es porque no tienen el conocimiento, no leen la Biblia, no ven lo que está aquí, ¿verdad? Me recuerdo que en Esdras también, cuando el sacerdote Esdras encuentra el libro, la gente
en vez de hacer fiesta un día, hacen fiesta por 7 días. Wow. Y le dicen, sigue leyendo, queremos saber más. El pueblo lloró. El pueblo quería saber más, el pueblo quería, anhelaba llenarse más de la Escritura. Pero hoy en día vemos que, como usted dice, solo quiero satisfacerme personalmente, por eso voy a estos lugares, por eso estos lugares están llenos de personas, porque solo son motivadores. No son predicadores. Eso es así. Vamos entonces al último postulado, que es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, que significa solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. La salvación es de Dios y Él la ha realizado solo para su gloria. Como cristianos debemos siempre magnificarlo, vivir nuestras vidas en su presencia, bajo su autoridad, y entender que cada respirar de nuestra existencia es para la gloria de Dios. Dice que para su gloria hemos sido hechos. Uriel. Sí, el ser humano, pastor, ha sido creado para alabar y adorar a Dios. Desde el principio. Adán fue un hombre perfecto hasta el momento en que pecaron. ¿Verdad? Entonces, pero de ahí vino el reformador más grande de toda la historia, que fue Jesucristo. Y Él es el que ahora, por Él es el que ahora tenemos esta puerta directa al cielo, al trono celestial. ¿Verdad? Es por Él. Entonces, por la gloria se la lleva a Él en todo. Amén. No hay nada nuestro propio que podamos decir que ha sido hecho por nuestras propias fuerzas. Es más, Lutero lo tenía eso en mente bien claro cuando él redacta estas 95 tesis, ¿verdad? De que solo a Dios la gloria. Yo quiero que tú busques Isaías 43, el versículo 7. Vamos a leer este versículo. ¿Isaías? Isaías 43, versículo 7. Ahí habla específicamente del propósito por el cual nosotros fuimos creados, y que es una pretensión del hombre intentar ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde, o robarle la gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es solo de Él, y la gloria en todo el proceso salvífico le pertenece a Dios, no al hombre. No es algo que yo compro, no es algo que yo heredo de mis padres, porque la salvación no se hereda. O sea, por el hecho de que mi papá es cristiano o mi mamá es cristiana, ya yo voy a heredar eso como un patrimonio. No, la salvación es de carácter individual, sí, ¿verdad? Entonces, tampoco no es algo, hermano, que yo voy a Walmart o cualquier tienda y lo compro y lo adquiero, ¿verdad? Es un don gratuito que es por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Sí. Amén. Y lo único que contribuyó, pastor, a mi salvación, lo único que contribuye, lo único que el ser humano puede poner para ser salvo son sus pecados. Eso es lo único que el ser humano puede poner delante de los ojos de Dios. De ahí no hay nada. De ahí todo lo ha puesto Dios, todo es por la gracia de Dios. Por eso decía un cristiano del pasado, él decía que aún nuestras lágrimas están cargadas de pecado. Aún nuestras lágrimas. O sea, la Biblia lo encerró, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno. El hombre necesita a Cristo, necesita un Salvador, porque no se puede autosalvar, necesita un Salvador. Vamos a leer esta 43, 7. Y dice así, Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía he creado, los formé y los hice. Dios está diciendo, yo los formé y yo los hice para mi gloria. Fíjate que todo tiene un fin, un propósito. Si tú estás viviendo para ti mismo y no para la gloria de Dios, estás desperdiciando tu vida.
lo que toma sentido y propósito en esta vida presente y en la porvenir es nosotros vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivimos para la gloria de Dios? Cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es que vayamos a la cruz. Sí. Veamos nuestra condición de pecado. Nos arrepintamos, como dice el Señor, arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí. Y Él envía a Jesucristo. Entonces, hay grandes promesas en la Biblia que nos da el Señor para aquellos que se arrepienten y caminan a la manera de Dios. Sí, y aparte dice también que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, hay un premio, hay una corona, ¿verdad? Hay una esperanza viva. Jesús está vivo. O sea, no estamos, como usted dice, predicando a un Dios muerto. Él vive y Él volverá. Y para eso hemos sido creados, como dice Isaías, para la gloria, la única gloria de Él. O sea, en la conciencia del ser humano en el ADN está incrustado eso, pastor. Amén. Está incrustado. Bueno, ya hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, nosotros queremos hacer un llamado. Y yo quiero permitir a nuestro hermano Uriel que haga ese llamado. Hemos hablado de buenas noticias. No todo está perdido. Ya Cristo resucitó. No se quedó en la tumba. Es decir, hay esperanza para el pecador. Donde quiera que tú estés, que estés viendo esta transmisión, Dios te hace la invitación en este momento. Ven a Él. Uriel. Sí, la invitación es esta. El Evangelio es luz. El Evangelio es luz para todo aquel que quiere ser alumbrado por la palabra de Dios. No sabemos cuál sea tu situación, pero Dios sí la sabe, porque Dios conoce todo, porque Dios sabe exactamente por lo que estás pasando. Queremos orar en este día, queremos hacerte esta invitación y decirte, ven a la cruz, ven a los pies de Cristo. Amén. Es la mejor decisión que puedes hacer. Es la mejor decisión de tu vida. Hemos sido creados para la gloria de Él, porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Y queremos que sepas que no estás solo, que Jesús está tocando a tu puerta y te dará momentos de refrigerio espiritual grandes en tu vida. Y dice que en el cielo, dice que Él, si tú no le negares aquí, Él tampoco te negará en el cielo y proclamará tu nombre delante de su Padre y de sus ángeles, dice Apocalipsis. Amén. Ahí está la invitación. Que Dios sea el que te ilumine tu mente, el que haga ese cambio, el que comience a hacer esas reformas en tu vida, como lo hemos visto en esta mañana. Todas esas reformas que son necesarias para llevar una vida apegado a los caminos de Dios. Amén. Amén. Queremos también hacerte una invitación. Si tú estás en la ciudad de Nueva York, nosotros queremos invitarte a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la 91 North Bayview Avenue, Freeport, Nueva York, 11520. Puedes venir junto a toda tu familia. Este domingo nosotros tenemos nuestros horarios de cultos. ¿Cuáles son, Uriel? Sí, el día domingo comenzamos a las 10 de la mañana con la escuela bíblica, ¿verdad? Para todos, para niños, para adultos, jóvenes. Así que no te quedes en casa. Los días domingo comenzamos a las 10 de la mañana con la escuela bíblica y nuestro culto general comienza a las 11 de la mañana. A las 11. Sí. Excelente. ¿Y los días de semana? Tenemos servicios durante la semana, los días martes con el estudio bíblico. Comienza a las 7:30. Y también tenemos el día jueves nuestro servicio de oración. Amén. ¿Verdad? Ahí oramos por todos, por cada uno. Yeah.
Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias, Uriel, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, mis queridos oyentes. Hasta la próxima. Bye bye. Que Dios les bendiga. Amén.